Paz y bien, hermanos, en esta noche de miércoles, ¿cómo estás? Recibe un saludo de tu hermano David en este canal. Cristo vive por siempre. Suscríbete, por favor, y ayúdame a compartir la palabra de Dios. Hoy vamos a ver una predicación, vamos a escuchar y analizar una predicación referente al reconocimiento de Jesús. A Jesús tenemos que reconocerlo como nuestro Señor y Salvador y reconocerlo de mil maneras. Él es nuestro pastor, Él es el camino, verdad y vida. Él es todo para nosotros. Pero vamos a ver un texto bíblico que habla de los discípulos de Emaús. Es muy conocido, pero vamos a ir descifrando, vamos a ir analizando lo que nos quiere decir y vamos a llegar a una gran comisión que el Señor nos da a ti y a mí, que tenemos que hacerlo en este mundo que Dios nos da la oportunidad de vivir. Vamos a comenzar entonces, hermano. Vámonos a Lucas capítulo 24, versículo del 13 en adelante, y dice así, hermano, pon mucha atención, recuerda que esta es palabra de Dios. Dice así: aquel mismo día, dos discípulos se dirigían a un pueblecito llamado Emaús, que está a unos 12 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había pasado. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar con ellos, pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Estamos hablando cuando Jesús murió y resucitó. Cuando resucitó nuestro Señor Jesús, es cuando se le aparece a estos dos discípulos que venían discutiendo, venían deprimidos, sin ánimos, ¿sí?, por lo que había pasado. Ellos eran discípulos de nuestro Señor Jesucristo y lo vieron en la cruz muerto, y para ellos se le acabó su esperanza, y para ellos es de estar con Jesús, es volver otra vez a su pueblito, volver otra vez a la vida, a lo mismo. Y no lo reconocieron a pesar de que Jesús se les había aparecido en ese momento. Esto nos puede servir a nosotros, hermano, porque déjame decirte que a pesar de que Jesús está con nosotros, muchos cristianos no lo reconocen. Muchas personas no reconocen a Jesús. No pueden reconocer a Jesús en su hermano, en su familia, en su familiar, en aquel que está en la calle llevando una vida mala, en tinieblas, aquel que está pepenando, aquel que no tiene dinero, aquel que sufre muchas cosas. No vemos a Jesús ahí, y nosotros es nuestra obligación ver a Jesús en ese momento, porque Jesús es el que está ahí. Tenemos que reconocer a nuestro Señor Jesucristo también, no nomás en las personas que amamos, sino aquellas personas que están pasando algunos momentos difíciles. También reconocer a nuestro Creador en la naturaleza, en una puesta de sol, el amanecer, las estrellas, verlo de esa manera, reconocer que Jesús es el Señor. Y entonces estos discípulos de Emaús no lo reconocieron. Y sigue así en el versículo 17. Jesús les dijo a ellos: ¿de qué van discutiendo por el camino? Se detuvieron y parecían muy desanimados. Uno de ellos, llamado Cleofas, le contestó: ¿cómo? ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no está enterado de lo que ha pasado aquí en estos días? ¿Qué pasó? Les preguntó Jesús, haciéndose Jesús como que no sabía. Les dijo: ¿qué pasó? Pues ¿qué fue lo que pasó aquí? Le contestaron todo el asunto de Jesús de Nazaret. Ellos venían muy desanimados, hermano. Como te decía, ellos vieron a Jesús, cómo hacía los milagros, lo que predicaba, el poder con el que predicaba, la multiplicación, la sanación, la liberación de los endemoniados. Vieron todo y no entendieron que Jesús iba a resucitar, y por eso estaban desanimados. Y así a veces pasa a nosotros, hermano, que a pesar de que estamos en constante oración tal vez, o estamos apartados de la oración, sea, como seres humanos que somos, nos desanimamos en ocasiones.
nos da miedo, nos da temor. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Ahora qué va a pasar? Nos desanimamos por cualquier cosa y no nos afianzamos en la fe que es nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios que fue enviado a este mundo para tu salvación y mi salvación. A veces se nos olvida lo más básico del catecismo. En cualquier iglesia te dicen Jesús es el Señor. Se nos olvida eso. Estos hermanos, esos discípulos de Emaús iban desanimados. Y así te digo, a veces nos desanimamos nosotros. Y no debe ser así. Vamos a seguir entonces. Dice que le comentan que era un profeta poderoso en obras y palabras, reconocido por Dios y por todo el pueblo. Pero ellos dicen, pero nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes renegaron de él. En pocas palabras, lo mataron, lo clavaron en una cruz. ¿Sí? Entonces ellos estaban un poco inquietos porque le habían dicho que algunas mujeres del grupo de ellos que fueron en ese día, en esa mañana, fueron a ver el sepulcro y ya no estaba el cuerpo. Y se dice que a esas mujeres se les apareció unos ángeles que decían que Jesús está vivo. ¿Sí? Entonces ellos estaban como dudosos, a pesar de que Jesús dijo que iba a resucitar. ¿Sí? Entonces Jesús en el versículo 25, escucha lo que se te va a decir, porque se te dice a ti y a mí, hermano. Jesús dice, entonces Él les dijo, qué poco entienden ustedes y qué lentos son sus corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas. Eso se lo dijo a los discípulos de Emaús, se los dijo, les estaba jalando las orejas, pero también te la jala a ti y a mí. En ocasiones somos muy lentos para comprender, ¿sí? Somos de corazones tibios, fríos, ¿sí? Para entender. Mucha gente no quiere leer la palabra de Dios porque no entiende. Pero sí entiende otras cosas, otros libros de química, física, matemáticas, medicina, eso sí los entiende, pero estas santas escrituras no quiere, no las entiende. ¿Por qué? Porque son de corazones muy lentos, fríos. Dijera Jesús en otras citas bíblicas, cabezas duras, así somos. Entonces, el llamado aquí, como se los dijo aquí de esa manera, regañando a estos discípulos de Emaús, ¿sí? Les explica, les dice que ustedes son de corazón duro. Dice, tenía que pasar, no estaba escrito que tenía que pasar que el Mesías padeciera. Estaba escrito y lo ves en los profetas, en el Antiguo Testamento, y ellos sabían de lo que estaba pasando, pero estaban ciegos, hermano. Y así nos pasa a nosotros, Señor, hermano, nos pasa que somos como esos discípulos de Emaús, que estamos con Dios. Tal vez fuimos a un retiro, tal vez teníamos unas prácticas de oración con Dios seguido, diario, y de repente nos enfriamos, nos desanimamos porque pensamos que las cosas no van a mejorar y nos hacemos un lado. Y eso no está bien, hermano. Tenemos que ser como esos discípulos que yo te he dicho, cristianos comprometidos. Y así mismo en el versículo 27 Jesús les da la interpretación de las escrituras que hablaban desde Moisés hasta los profetas, de todo lo que hablaban de él, ¿sí? Y llegó un momento que les estaba explicando todo, y llegó un momento donde los discípulos de Emaús se iban a ir hacia un lado, y Jesús hizo como si iba derecho. Entonces los discípulos le dijeron, quédate, ya es tarde, quédate con nosotros. Y él no quería, quédate, mira, ya es noche, quédate. Entonces se quedó. Y aquí ya pasa algo interesante, hermano. Versículo 30 dice, y mientras estaban en la mesa con ellos, dice, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se los dio. En ese momento a esos discípulos de Emaús se le abrieron los ojos y lo reconocieron. En ese momento lo reconocieron, pero él desapareció. Desapareció. ¿Qué tenía que haber? ¿Qué tuvo que pasar en ese texto bíblico? Tuvo que pasar que Jesús, ¿sí?, partiera el pan, fraccionara el pan, ¿sí?,
pronunciara la bendición y lo diera, así como Él lo dejó instituido con los discípulos, la Eucaristía, la fracción del pan. En ese momento se le abrieron los ojos a esos discípulos y lo reconocieron, pero Jesús desaparece. Qué increíble eso, desaparece. Entonces, pero déjame decirte, hermano, que nosotros, los cristianos, tenemos que reconocer a Jesús en la fracción del pan, en la Eucaristía, en donde se esté celebrando una oración y se comparta el pan, porque Jesús dice: tomen y coman todos de él. Este es mi cuerpo que será entregado. Y también dice: tomen, beban todos de él, porque esta es mi sangre que será derramada por ustedes y por muchos. Entonces tenemos que celebrar esa fracción del pan, porque ahí, hermano, yo te aconsejo que si tienes alguna dificultad difícil, se te hace muy difícil seguir el camino de Dios, tienes muchas cargas, tu mente no se ubica para seguirlo, o qué sé yo, muchas cosas, hermano, confiesa tu pecado ante Dios. Y te doy algo muy importante que aquí te lo está diciendo, ¿sí? Reconoce a Jesús en la Eucaristía, en la fracción de pan. Come ese pan vivo bajado del cielo que te lleva a una eternidad, y verás cómo se te quita la venda de los ojos, cómo vas a reconocer a Jesús. Por eso el tema se llama Reconociendo a Jesús. ¿Quieres reconocer a Jesús? Acércate a ese pan vivo bajado del cielo. Acércate. No esperes más. No esperes mañana. Tú hazlo, acércate. Confía en que Dios te va a ayudar en esa situación, en esa ceguera que traes. Reconoce a Jesús como el Señor que dio la vida por ti y por mí. Hermano, cuando Jesús hace esa bendición y parte el pan, los discípulos lo reconocen. Pero, como te vuelvo a decir y que dice aquí, desapareció Jesús. ¿Por qué desapareció Jesús? Desaparece, hermano, porque deja una gran enseñanza. Les dice: aquí estoy yo en la Eucaristía. Y desaparece para, de alguna manera, mostrar su poder. Acabo de morir, porque murió y resucitó. Y se aparece y luego se desaparece. Solamente Dios lo puede hacer, y es lo que hizo Dios. Desapareció y dejó una gran enseñanza a esos discípulos. Entonces, ¿qué pasa ahí con esos discípulos? Inmediatamente, como iban ellos hacia Emaús, iban para allá a su pueblo. Inmediatamente cuando pasó eso, inmediatamente, hermano, regresaron a Jerusalén, donde estaban los 11 discípulos, y le contaron todo. Ellos regresaron porque se les abrió los ojos, vieron, reconocieron a Jesús. Y así es como tú y yo tenemos que hacer: regresar a la vida, regresar, dejar el pecado, dejar esas cosas que nos apartan de Dios, quitarnos la ceguera en la Eucaristía y regresar a Dios y decir: Señor, aquí estoy, y contarle a tu familia, contarle a tus hijos, a todo mundo, contarle que has reconocido a Jesús, que es tu Señor y Salvador, y que está en tu vida y que está en la Eucaristía, en la fracción del pan. Ese es el objetivo de esto, volver. Ellos volvieron a Jerusalén y contaron todo. Tú vuelve otra vez, vuelve a esos orígenes que tenías de alabar al Señor, de bendecirlo. No importa si la crisis, la enfermedad, tú siempre alaba al Señor como a Él le gusta. Pide perdón y sigue adelante. Reconoce a nuestro Señor Jesús como tal, como Señor. Después seguimos con el versículo 36. Esto se pone bueno, hermano. Esto es de las Santas Escrituras. Son mensajes, yo siempre te los he dicho, son cartas de amor para ti y para mí, y que nos va enseñando, nos enseña. Si eso pasó hace 2000 años, pasa ahorita también, hermano, pasa también. Mientras estaban hablando de todo esto, porque recuerda que los dos discípulos de Emaús regresaron con los 11 discípulos y estaban hablando. Mientras estaban hablando, Jesús se les presentó en medio de ellos. Los discípulos de Emaús habían estado con Jesús, desapareció, ellos volvieron con los discípulos y se les aparece otra vez, hermano. ¡Wow! ¡Qué bendición! Entonces Jesús les dice: pasen ustedes. ¿Qué es lo que quiere Dios, hermano?
que tengas paz y que yo tenga paz. Esa paz que viene de lo alto, abrázate de ella, no la dejes ir. Entonces, dice aquí una palabra, dice, quedaron atónitos. Todos los que estaban ahí eran 11, más los 2 y más las mujeres. Se quedaron atónitos. ¿Por qué? Porque se apareció Jesús y dice aquí, quedaron atónitos y asustados, pensando que veían algún espíritu. Pero Jesús les dijo, ¿por qué se desconciertan? ¿Cómo piensan en eso? Miren mis manos y mis pies, soy yo, tóquenme. Y fíjense bien que un espíritu no tiene carne ni hueso, como ustedes ven que yo tengo. Jesús había resucitado en cuerpo y alma, ahí estaba. Y los demás lo tocaron. Fue el momento especial donde habían visto a Jesús, a su Señor, al Señor Jesús crucificado, muerto. Lo vieron cómo lo metieron al sepulcro. Y ahora lo veían que de repente se aparece en ese lugar y lo tocan. Lo tocan al Señor y se dan cuenta de que está vivo, de que venció la muerte. ¿Sí? Y luego dice así en el 41, y como no acababan de creer los discípulos, todos los que estaban ahí estaban atónitos, anonadados, estaban, wow, es el Señor, pero estaban, ¿qué harías tú, hermano, si estuvieras en ese lugar, en ese momento? Igual yo creo que te quedarías así con la boca abierta. Y como no acababan de creer por su gran alegría y seguían maravillados, les dijo, ¿tienen aquí algo de comer? Jesús les dijo, ¿tienen algo que comer? Y sí, se sentó y comió, resucitó el Señor y se estaba dando una muestra de que Él estaba resucitado al 100% y estaba comiendo. Y entonces pasa algo muy hermoso, hermano. ¿Sí? Jesús les dice, todo esto se lo había dicho cuando estaba todavía con ustedes. Tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos referente a mí, de que el Mesías tenía que padecer y tenía que sufrir, tenía que morir y tenía que resucitar. Entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras y les dijo, todo esto estaba escrito, los padecimientos del Mesías, la resurrección de los muertos y el tercer día. Todo eso les explicó una vez más, les dio una cátedra al Señor, los evangelizó una vez más, les dio el querigma, les dio a conocer una vez más todo lo que decían los profetas. Entonces ellos, los discípulos y los discípulos de Maús y la gente que estaba ahí, comprendió, entendió. Y entonces aquí viene la gran comisión, hermano. Si todo esto que acabo de leer es para ti y para mí, esto que te voy a leer es para ti y para mí y no hay excusa. Fíjate lo que dice. Jesús les dice a ellos y a ti. Luego deben proclamarse en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados, comenzando por Jerusalén y yendo después a todas las naciones. Aquí está la gran comisión. En primer lugar, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Los cristianos, los que creemos en Cristo, tenemos que proclamar el arrepentimiento, arrepentirse, a ir allá a proclamar, decirle a la gente, arrepiéntete de tus pecados, ¿sí? Arrepiéntete, cree en el perdón de los pecados. Eso es lo que tenemos que hacer en primer punto, proclamar que la gente se arrepienta de sus pecados. A tu familia, a tus hijos, a los que estén contigo, puedes empezar con ellos diciéndole, hijos, familia, arrepiéntase de sus pecados, porque todos somos pecadores. Nadie va a decir, yo no he pecado, porque es mentiroso. Todos tenemos que arrepentirnos y creer en el perdón de los pecados. ¿Quién te perdona? Cristo Jesús. No hay otro. Jesús tiene el poder para perdonar los pecados. Entonces, el arrepentimiento va de la mano con el perdón de los pecados, ¿sí? Y yendo después a todas las naciones, yendo a todas las familias, yendo a tus vecinos, invitándolas a que se conviertan. Ahí está la gran comisión, el gran mandato que tiene Jesús para nosotros, para su pueblo, ¿sí? Ir y proclamar la conversión.
¿sí? La conversión. Aquella gente que no cree, que crea. Pedirle al Señor que toque esa familia, a ese ser humano, a ese hermano, para que crea, que deje esa vida pecaminosa y se convierta en Cristo Jesús. Esa es la gran comisión. Ir a predicar el Evangelio de Dios. Es lo que estamos haciendo, toda la gente que estamos haciendo, luchando todos los días y proclamando y predicando la palabra, es lo que estamos haciendo, ¿sí? Proclamar el arrepentimiento, el perdón de los pecados y la conversión. Hermano, te lo estoy diciendo en muchos videos, te he estado diciendo que tienes que convertirte, que tienes que dejar esa vida pecaminosa, esos chismes, esos malos pensamientos, esa grosería, ese egoísmo, esa vanidad que ataca muchísimo, ¿sí? Todo eso, dejarlo para la conversión. Si tú vives en conversión en Cristo Jesús, vas a llevar una vida plena. No te va a hacer falta nada porque Jesús está contigo. Imagínate, Jesús está contigo, hermano. Aquel, lo acabamos de él, aquel que se aparece y desaparece como quiera, tiene poder. Nosotros no tenemos poder, lo hemos platicado, nosotros estamos sometidos a este sistema mundano que nos está llevando a la perdición. ¿Qué tenemos que hacer? Quitarnos de ese sistema y la conversión, hermano. Tenemos que convertirnos a Cristo Jesús. Por eso, el mensaje de hoy es reconociendo a Jesús. Lo tienes que reconocer en la Eucaristía, en la fracción del pan. Lo tienes que hacer. Jesús mismo nos dijo en la última cena, tomen, este es mi cuerpo, ¿sí? Coman todos de él. Y también nos dice, esta es mi sangre que será derramada por mucho y el perdón de los pecados. Eso tenemos que hacer, hermano. Reconocer a Jesús ahí. Ok. También reconocer a Jesús como nuestro Señor, Dios y Salvador. Lo tenemos que reconocer. También tenemos que reconocer a nuestro Señor Jesús como el gran Señor que nos manda a proclamar su evangelio. Su evangelio. No tu evangelio ni mi evangelio, que no sirve. El evangelio de Cristo Jesús. Para proclamar la conversión de los pecados, de los pecadores. Convertir, ¿sí? Proclamar el arrepentimiento, el perdón de los pecados. Así es como nosotros podemos llegar a ser verdaderos cristianos, pidiéndole al Señor que nos ayude a que nosotros mismos reconozcamos a Jesús como tal, como nuestro Señor, Dios y Salvador. Hermano, tú bien sabes que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Fuera de Él no hay nada, no puedes hacer nada. Por eso tienes que reconocer que todo logro que tú tienes es porque viene de lo alto. Que todo lo que tú tienes viene de lo alto. Que tú vienes de lo alto. Todo es de Dios, todo. Reconociéndole, dando su lugar. Tú no puedes decir, es que yo logré esto. No. Dale todo el mérito a Dios. Así como los discípulos le han dado todo el mérito a Dios. Como el Señor, el Cristo, Pedro le dijo, Señor, ¿a quién iré si solamente tú tienes palabra de vida eterna, hermano? Esta vida que tenemos se va a acabar y la que está diciendo y proclamando Pedro, la vida eterna es la que viene de Cristo Jesús. Tenemos que seguir a Cristo, reconocerlo ya como el Señor de tu vida, el Señor de tu familia, el Señor de tu hogar. Es lo que tenemos que hacer. Y hermano, tú como padre de familia, y tienes la obligación de proclamar a Dios en tu hogar. La conversión de tus hijos a tener una fe en Cristo Jesús, una fe sólida. Pero tienes que empezar por ti. Si tú no tienes esa fe, si tienes una fe como un barco a la deriva que va y viene, déjame decirte que va a ser muy difícil que tú puedas proclamar ese evangelio que está diciendo Jesús. Tú tienes primeramente que afianzarte en Cristo Jesús. Para eso tienes que hacer ayuno, tienes que hacer oración. Si tú en tu vida no haces eso, ayuno, oración, alabanzas al Señor, una conversión y dejar de hablar de chismes y todo eso, hermano,
no lo estás haciendo como debe de ser y no lo vas a lograr. El hecho de reconocer al Señor es un compromiso de mí para Dios, de que yo voy a cambiar y que yo lo voy a seguir y debo de cambiar ya, ahora. No hay mañana, hermano, no hay mañana. Por eso el mundo está como está, porque no reconocen a Jesús, a nuestro Señor. Lo tienen ahí nada más guardado cuando quieren, o a lo mejor ni quieren saber nada de Él, porque quieren seguir en su vida mundana, seguir los mejores perfumes, los mejores restaurantes, los mejores sueldos, las tranzas, aquello y lo otro, y se olvidan de Dios, se olvidan de lo más importante que es Dios. Y te voy a poner un ejemplo. Cuando tú te mueras, ¿qué te vas a llevar? Dime algo que te vayas a llevar. Dime algo, nada más algo que te puedas llevar. Nada te vas a llevar. Nada. De lo que estás ahorita acumulando, nada te vas a llevar. En cambio, si tú proclamas la palabra de Dios, te vas a llevar en tu espíritu, te vas a llevar luz ante Dios y le vas a decir, Señor, aquí está lo que me encomendaste y aquí yo lo hice. Aquí está, Señor. ¿Por qué? Porque te reconocí como mi Señor. Y yo quiero que tú me reconozcas, Señor, como tu discípulo. Gloria a Dios, hermano. Eso tenemos que hacer. Espero, hermano, que este evangelio, esta predicación haya quedado bien cimentada en tu corazón. Tenemos que reconocer a Jesús ya, ahora, ya, por siempre. Tiene que ser. Es el gran maestro, hermano. Es el Hijo de Dios. Es de quien hablaron los profetas. Los profetas no hablaban de otra cosa más que de Jesús, que iba a venir el Mesías y que iba a padecer, iba a morir, pero iba a resucitar. Y está vivo, hermano, está vivo. Así que recuerda, tú tienes una gran comisión: proclamar la palabra de Dios. Es que no puedo. Sí puedes. Sí puedes, porque puedes hablar. No es que soy mudo o lo que sea. Siempre hay lenguaje, siempre hay señas, siempre se puede hacer las cosas. Lo que pasa es que los seres humanos somos buenos para poner pretextos, muchos pretextos. Yo te voy a decir una cosa y con eso vamos a terminar. Hermano, tú sabes que aquí en México nosotros estamos siendo vacunados. Y voy a poner un ejemplo que le platiqué a una hermana, que, por ejemplo, hay mucha gente que va a vacunarse y se para temprano. No quiere ir porque va a haber mucha gente. No quiere ir, pero tiene que ir. Y va y hay mucha gente. Y espera parado. Algunos se llevan una sillita, pero casi siempre estás ahí esperando en la sombrita o te da el sol, esperando por lo menos 2 horas. Por lo menos 2 horas, hermano. Esperando entrar. Y ya después de ahí te toman tus datos y después te vuelves a formar en otro lugar y ya te vacunan, esperas media hora y el chiste es que estás como 3 horas ahí. 3 horas. Yo creo que nadie quiere ir, pero tenemos que ir porque es para bien de nosotros. ¿Sí? Estamos claros, no queremos ir, pero tenemos que ir por el bien de nosotros para que se pare esta pandemia, etc. Ahora, ¿qué pasa con las cosas de Dios? No queremos ir, no queremos proclamar, no queremos dar el mensaje, no queremos ir a misa, no queremos ir al culto, no queremos nada y no lo hacemos. Y no vamos. A la vacuna sí fuimos, pero acá a las cosas de Dios no vamos. Entonces, ¿cómo podemos decir que Dios es nuestro Señor si no le damos tiempo? Si le damos puras migajas. Si decimos, es que yo no peco, es que yo no hago nada malo o sea, puras excusas. Yo me di cuenta hoy, te lo digo como testimonio, fui a vacunarme. Hermano, gente en silla de ruedas, en muleta, gente pues se veía entera, todos parados, todos estábamos ahí esperando pacientemente, ahí estábamos. Y me puse a pensar, si así fuéramos nosotros a buscar a Dios, sería muy diferente. Si así fuéramos nosotros a proclamar el Evangelio, si así fuéramos nosotros a darle algo al necesitado, sería otro mundo, hermano. Sería otro mundo.
si así estuvieran las colas para irse a confesar, si así estuvieran las colas para ir a recibir a Jesús a Eucaristía en la fracción del pan, así imagínate las colas. Pero no, somos diferentes, así somos. Tú ponte el nombre, etiquétate como quieras, pero yo creo que no estamos haciendo bien las cosas. No estamos reconociendo al Señor como el Señor, como nuestro Dios, como nuestro guía, como el que sin Él no podemos hacer nada. Y creo que nos falta algo a la humanidad, cambiar, dejar cosas que no sirven, dejar cosas mundanas y preocuparse más por mi espiritualidad, preocuparme por mi espíritu, cómo estará ante presencia, cómo me verá Dios, cómo verá Dios mi espíritu, cómo verá Dios mi alma, cómo me verá bien, me verá limpio, me verá bien. ¿Yo qué estoy haciendo para Dios? ¿Yo estoy proclamando la conversión? ¿Yo estoy haciendo algo? ¿Qué estoy haciendo? Hay a veces que nada más estamos viviendo nada más. Y nos olvidamos de la gran comisión que nos acaba de leer, que acabamos de ver, aquí en el Evangelio de Lucas. Hermano, haz conciencia, Dios te llama y Dios quiere que estés con Él, ¿sí? Él quiere darte muchas cosas, Él quiere darte más bendiciones, Él quiere darte una comisión, Él quiere darte una misión, porque Él quiere confiar en ti. Nosotros confiamos en Dios, sí confiamos, es todopoderoso y todo, pero también Él debe de confiar en sus discípulos. Cuando Él vino aquí a este mundo, Él confió toda la evangelización a esos discípulos, y esos discípulos hicieron la iglesia que hay ahorita. Entonces sí confía, el Señor sí confía en los seres humanos, pero no en todos. Sé tú uno de aquellos que Dios confía, y verás cómo va a cambiar tu vida, cómo verás que todos los miedos se van, todas las tristezas, las preocupaciones, vas a tener al Señor a un lado tuyo, siempre. Y vas a pensar, vas a cambiar tu forma de pensar, vas a ver que lo más importante es estar en paz, es estar con Dios. Que si los mejores lugares, que si las mejores prendas, que si los mejores viajes, eso pasa secundario. Lo importante, hermano, es reconocer a Jesús como nuestro Salvador. Hermano, que pases buena noche. Espero que me ayudes a que esta predicación llegue a aquellos lugares, que hasta donde Dios quiera. Y por favor, suscríbete a mi canal, Cristo vive por siempre, y nos veremos aquí. Acuérdate, hermano, paz y bien siempre, paz y bien en tu corazón, y recuerda, Dios te ama. Hermano, hasta la vista, nos estamos viendo por aquí prontamente. Hasta luego.